Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con José Acosta sobre su novela La Multitud. José Acosta nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 29 de julio de 1964. Es un poeta, narrador, agrónomo y comunicador social. Egresado con honores académicos del Instituto Superior de Agricultura de Santiago de los Caballeros en el área de agronomía en 1983. Entre 1994 y 1995, estudió hotelería en Córdoba, España. Trabajó como reportero en el diario La Prensa, el periódico hispano de mayor circulación en los Estados Unidos, y fue director del Departamento de Prensa y Literatura del Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos. Durante su trayectoria como escritor ha recibido innumerables premios, entre los que podemos citar Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña de Enríquez por el poemario Territorios Extraños, Premio Nacional de Novela por Perdidos en Babilonia, Premio Nacional de Cuento por Los Derrotados Huyen a París, Premio Nacional de Novela por La Multitud, Premio Casa de las Américas por la novela Un Kilómetro de Mar, Premio Nacional de Cuento por El Patio de los Flamidos, Premio Nacional de Poesía por Viaje al Día Venidero, Premio Nacional de Novela por El Lodo y la Nieve y Premio Nacional de Cuento por Muchacha Negra en un banco del parque. Así empieza La Multitud. Del brasero ascendía una corona de luz. El resplandor rojizo refulgía levemente en el espejo de la cómoda y se prendía como partículas de vidrio y los gruesos cortinajes que ocultaban el amanecer. Santana abrió los ojos en medio de la penumbra, apartó la manta con meditada lentitud y al percibir en el cuerpo el vapor helado que gobernaba el cuarto, se puso en pie y con pasos de sonámbulo fue y se guareció en la aura tibia del brasero, cuyos recuerdos se quedó mirando con la vaga inquietud de quien ha olvidado alguna cosa y reconoce a la vez que ya jamás podrá recordar. Llevaba puesta una túnica de seda que caía sobre sus hombros con una holgura de sotana, de cuyas mangas salían las manos enormes y más abajo los pies abrigados con altos calcetines de lana. Soñoliento, guiándose en la penumbra con ademanes de ciego, llegó hasta la ventana, descorrió la cortina y sintió en el entrecejo la avalancha de luz. Cerró los ojos para acostumbrarlos al albor de la mañana y poco después, al abrirlos, descubrió en la acera del otro lado de la calle, no con poco desconsuelo y recriminándose interiormente por haberse compadecido de él en el zoológico, al oso polar escarbando en la nieve con cierta impericia infantil. Subió al cristal de la ventana y soportando el viento helado en pleno rostro, trató de espantarlo a gritos, repitiéndole que se valiera de su instinto y regresara al árbol. Bien, amigos y amigas de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Ustedes escuchaban al inicio un fragmento de la novela La Multitud en la voz de su propio autor, José Acosta, a quien damos la más formal y cordial bienvenida. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a tu podcast y espero contribuir con ustedes en el desarrollo y
y todo lo que hacen a favor de la literatura. Bien, José, una pregunta que siempre solemos hacer a los invitados que vienen por primera vez al espacio es cómo fueron sus inicios en esto de la creación literaria y cuáles han sido los principales hitos de esa trayectoria como escritor. Bueno, yo te podría contar que de niño yo realmente lo que quería ser pintor. Y recuerdo que en la escuela primaria, yo estudiaba en el Eugenio de Champs en Santiago. En la escuela primaria yo recuerdo que yo pintaba unos indios en las pizarras y siempre me colaba en los cursos, en la hora de recreo, para yo pintar esos indios. Pero después me di cuenta, bueno, y también porque quería ser famoso, yo escribía en unos papelitos, Pintor José, y lo dejaba caer en toda la escuela. Te estoy hablando que yo tenía más o menos como 6 o 7 años. Entonces, como eso no me dio resultado porque no tengo talento para la pintura, me dediqué en unos cuadernitos a hacer una especie de como de paquito, de dibujos de caricaturas. Entonces yo me di cuenta que a mí se me daba mejor escribir las historias que yo quería plasmar a través de imágenes que realmente lo que yo quería hacer con esas mismas imágenes, transmitir esas ideas. Entonces yo creo que quizás ahí está el germen del escritor que yo quería ser, es decir, el escritor naciente, ¿verdad? De donde salió esa primera semilla de lo que yo soy hoy como escritor. Esa idea de que yo quería transmitir algo, contar algo. Primero fue a través de la pintura y después fue a través de la palabra. Luego, con los años, en la escuela secundaria básicamente, yo tuve la suerte de conseguir una beca en el Instituto Superior de Agricultura, que se llama Universidad ISA, que queda ahí en la Herradura, en donde estudié agricultura, y ahí me encontré con una joya que era la biblioteca de la institución, que no solamente tenía obras especializadas en la materia que nosotros estábamos dando, sino que también era una buena biblioteca para la literatura, y ahí leí yo muchos clásicos, a los franceses, los poetas franceses, a Baudelaire, a Verlaine. Fue para mí una fuente de conocimiento en ese sentido. Yo recuerdo que mientras mis compañeros de curso leían, qué sé yo, por ejemplo, Riego y una materia sobre, por ejemplo, la producción de plantas, yo estaba leyendo alguna obra de ficción. De esa época, yo recuerdo que empecé a escribir poesía, escribí un poema que tenía mucha influencia en lo que yo estudiaba. Me acuerdo yo que el poema se llamaba Garza Dominicana y era un poema que tenía mucho que ver con la conservación del medio ambiente. Y tuve tanto éxito con ese poema que me lo publicaron en el periódico La Información, en la página número 2 y también en el suplemento. Es decir, que lo publicaron 2 veces, parece que le gustó. Y tenía un profesor ahí que cuando leyó el poema me alentó a seguir escribiendo. Y por ahí seguí escribiendo hasta que ya como varios años después ya tenía una colección de poemas. Y de esa colección seleccioné lo que a mí me gustaban. Salió el libro Territorios Extraños. Lo mandé al Premio Nacional y ganó el Premio Nacional. Por ahí yo creo que arranca todo. Sí, porque después de ese premio vinieron más premios, tanto en poesía como en narrativa. De hecho, esta novela de la que vamos a hablar hoy fue premiada en su momento, cuando salió publicada, ¿verdad? Ganó el Premio Nacional de Novela. O sea que de todos esos hitos de su trayectoria hay que destacar, como lo hicimos en su biografía al inicio,
todos esos premios, esos galardones literarios. José, vamos a hablar entonces ahora de cuáles serían sus influencias. Usted me comentaba que pudo aprovechar esa biblioteca de Lisa, ¿verdad? Donde estudió. Dentro de esas lecturas que usted tuvo, los narradores que leía en ese momento, y si alguno de esos narradores que usted leyó en ese tiempo de estudiante en Elisa fueron influenciaron su obra posterior, o fueron ya lecturas que usted hizo después que salió de aquí del país, incluso, que lo pudieron influir en su narrativa. Sí, mira, conmigo pasó un caso bien extraño, porque yo, acuérdate que yo empecé como poeta, y como tenía ya como quien dice, el sello de que yo era poeta con el Premio Nacional, que fue con mi primer libro publicado, yo solamente me creía poeta, es decir, yo decía, bueno, yo lo que soy poeta. Y nunca me dediqué o nunca le presté atención a la narrativa en el sentido de la escritura, ¿verdad? No en la lectura. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía publicado el poemario y otro poemario que se llamaba o se llama Destrucciones, que también obtuvo, pero ese fue un premio internacional en los Don Betanzos Palacios. Entonces, yo no quería dar el paso hacia la narrativa. No era que no quería, sino que no sentía que yo era narrador. Pero ¿qué pasa? Un amigo mío me dijo, pero José, tú puedes escribir cuentos, inténtalo por lo menos, y a ver qué pasa. Digo yo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a escribir 3 cuentos y lo voy a mandar a concursos en la República Dominicana. Si ninguno de ellos, si con ellos no pasa nada, si ninguno de ellos gana un premio o por lo menos una mención, yo dejo eso hasta ahí. Pero si por lo menos uno de ellos gana una mención, entonces yo continúo escribiendo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ganó algo? Sí. Eran 3 cuentos. Uno ganó el primer lugar en la Alianza Cibaeña. Y uno ganó el tercer lugar en Casa de Teatro. Es decir, que fue como que dije también otro incentivo para yo escribir narrativa. Ok, entonces después de ahí, ¿qué se siguió escribiendo cuentos o se aventuró a escribir una novela? No, preparé un libro de cuentos, reuní, me acuerdo yo que eran como 10 o 12 cuentos, lo mandé a un premio en la Universidad Central del Este y ganó el premio. Entonces, eso me motivó a seguir escribiendo cuentos. Duré un tiempo escribiendo cuentos hasta que me llegó una idea para escribir una novela. Yo recuerdo que esa novela, yo me propuse escribirla, que fue un error, que no tuviera nada que ver con la poesía, es decir, que no tuviera ningún elemento poético. Y me salió como muy, muy plana, muy... Yo creo que la poesía le da sinuosidad a la narrativa, es decir, es un fuerte, no una debilidad. Entonces esa novela me salió como muy plana y yo le eché prácticamente a zafacón, aunque la guardé en un archivo por ahí. Y después con los años yo la retomé y la publiqué y la corregí como yo quería que quedara y la publiqué el año antepasado. Y esa fue mi primera novela, que se llama... ¿Cuál era el título? Se llama El Ará por el Camino, que es la historia de un inmigrante que viene aquí a los Estados Unidos, pasa una vicisitud y después regresa a la República Dominicana. Entonces mi segunda novela, que fue, también ganó el Premio Nacional de Novela, se llama... caramba. Bueno, o sea que hubo una novela antes de La Multitud que también ganó el premio. La Multitud. Bueno, yo he ganado
yo he ganado el Premio Nacional de Novela en 3 ocasiones. Ok. Sí, con La Multitud, El Lodo y la Nieve y Perdidos en Babilonia. Esa es la segunda novela que yo escribí, Perdidos en Babilonia. Perdidos en Babilonia. Babilonia me imagino que es Nueva York en ese caso. Sí, Sí, porque todos lo tenemos esa imagen en el inconsciente colectivo, la Babilonia la grande, ¿verdad? Nueva York. La nueva Babilonia. Que precisamente la novela de la que vamos a hablar hoy se desarrolla su trama en Nueva York. ¿Tú tienes cuántos años viviendo allá? Desde los 90, de los 90 según 95. Sí. 95. O sea que vas a cumplir casi 30 años ya. Sí. El año que viene ya, en el 2025. Bien. Sí. O sea, en tus novelas, la ciudad de Nueva York es una protagonista más. O sea, tú la sueles ambientar ahí, en Nueva York. Yo tengo novelas que son ambientadas en la República Dominicana, pero también tengo novelas que cruzan el puente. Es decir, que tanto están aquí, el personaje tanto está aquí en los Estados Unidos como está en la República Dominicana. Esa misma novela, la novela El Ará por el Camino, es de un personaje que se cría en la República Dominicana y viene con papeles falsos de manera ilegal Sí. a Nueva York, pasa muchísimas vicisitudes, le pasa muchísimos problemas y decide regresar y para hacer su mundo allá en la República Dominicana. Ese es más o menos una línea de la trama, ¿verdad? Porque suceden muchas cosas. No, claro, incluso te voy a proponer que esa novela puede ser un motivo más para entrevistarte en otra ocasión, porque este podcast, como se le dedica un episodio a cada libro, nos permite hacer eso. O sea, podemos invitarte para hablar de tus otras obras, tanto de narrativa como de poesía. O sea que vamos a adelantar eso ahí y no vamos a seguir desarrollando más. Para la situación que me preguntaste, Sí. yo recuerdo que de niño en mi casa, en los cajones, yo encontré una novela que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela, que yo recuerdo que la leí varias veces porque siempre se me olvidaba que la habían leído. Después sí, Qué curioso. después descubrí que eso era algo normal en los seres humanos. Es decir, tú lees un libro, ¿verdad? Una novela, un libro de cuentos. Sí. No hay que, es decir, durante la lectura, tú te acuerdas de todo lo que está pasando, pero pasado el tiempo es probable que tú te olvides gran parte de lo que ha sucedido ahí. Y solamente en una segunda lectura, tú renuevas esa experiencia que eso que va leyendo vuelve a tu memoria. Y eso es normal, es decir, no es que uno de niño pierda la memoria así tan fácilmente, sino que es un proceso natural. Y también con la edad va variando tu experiencia como lector también. O sea, no es lo mismo leer algo a los 15 años que leerlo a los 40 años. Sí, claro, Sí. claro. Sí. Normal. Además de esa novela, yo recuerdo que Pedro Páramo lo leía una tarde y me impresionó de una manera extraordinaria. Las Mil y una Noches, yo tenía un libro que me regalaron y yo siempre pensé que Las Mil y una Noches era ese solo libro, es decir, que era un libro más, te voy a decir, un libro con algunas 200 páginas. No estoy seguro era una edición escolar, porque yo tengo la original, yo tengo una edición que tiene 4 tomos. ¿Y tú sabes cuánto tiene la original? Sí. 17 tomos. Ok, o sea que ni siquiera la que yo tengo se le hace. El mismo Borges confesó que que es imposible leer Las Mil y una Noches y que esa era una ¿cómo te diría? De las ventajas, o no de las ventajas, sino que era como una de las cosas mejores que tiene la novela, porque siempre tú la tienes pendiente, tienes algo pendiente que leer de ella. Claro, Y que tiene algo pendiente. y de ahí viene el nombre de Las Mil y una Noches, ¿verdad? Claro, sí, porque son historias que se van encadenando. Y qué sé yo, por el camino,
lógicamente, después que llegué a los Estados Unidos, leí muchísimo, porque aquí las bibliotecas, primero la librería vendía un libro muy barato, y las bibliotecas te prestan los libros hasta que tú termines de leer el libro. Es decir, no, pues, si tú quieres tomarlo por varios meses, lo tomas, tú solamente tienes que renovar el préstamo del libro, ¿verdad? Y eso durante una época yo leí novelas que ni me acuerdo de tantas que leí. Sí, Y todavía lo sigo sea, haciendo. que el hecho de que tu narrativa haya sido tan premiada con tanta frecuencia no es casual. O sea, que detrás de un escritor, de un verdadero escritor, tiene que haber mucha lectura, muchísima lectura. Bueno, Sí. eso yo creo que es uno de los consejos que yo siempre le doy a los escritores jóvenes, que la base de su literatura tiene que ser la lectura. Leyendo tú aprendes a escribir. Correcto, sí. Y el hecho de que uno, por ejemplo, en el caso mío, yo apenas publiqué un libro de cuentos hace como 15 años ya. Yo me he preocupado más por leer, por seguir leyendo. O sea, yo creo que uno lo que siempre debe hacer es leer. Lo de la escritura, si se presenta la oportunidad, sería una buena experiencia hacerlo, pero entiendo que en una etapa, vamos a decir primordial, una etapa iniciática, la prioridad debe ser la lectura. Yo creo que siempre, es decir, toda la vida el escritor tiene que ser un gran lector, toda la vida. Claro. Porque este es un oficio que se aprende así. O sea, se aprende. No hay una escuela para escritores ni una universidad para escritores, ¿verdad, José? O sea, esa fuerza de tú inventar mucho, Claro, siendo lector. Sí. Bueno, ahí hay carreras que son en escritura creativa. Lo que pasa es que yo no creo como que te enseñen realmente la vocación. Exacto. O te transmitan la vocación. Sí. Yo he conocido personas que han hecho los cursos, que tienen hasta doctorado, y tú lees, por ejemplo, sus cuentos y son muy mediocres. Entonces tiene que haber algo más. Es bueno, sí, aprender las técnicas, y yo creo que es fabuloso tú saber dominar las técnicas de la escritura y que te la enseñen. Pero yo creo que hay algo más, yo creo que hay como una pulsión que te obliga o te empuja hacia la creación. Yo, por ejemplo, cuando se me meten algunos cuentos en la cabeza, a mí me llegan los cuentos a veces de a pares, y uno pelea con el otro por salir, porque yo lo escriba, y a veces se me acumulan hasta 10 cuentos en la cabeza, y cuando me siento a escribir es uno detrás del otro. Entonces, yo creo que uno tiene como un cerebro especializado para eso, para capturar o para armar historias. Y las ideas para la historia como que se van incubando, ¿verdad? O sea, como que se van ahí incubando y van creciendo poco a poco. Y yo he aprendido a rechazar algunas, ¿verdad? Porque algunas me persiguen. Yo recuerdo que un cuento que yo tengo que se llama Las desterradas hijas de Eva, me persiguió como por 8 años. Y yo no quería escribir ese cuento, y siempre me aparecía. Hasta que un día me senté y lo escribí. Pero hay otro cuento que mientras tú estás escribiendo algo, escribiendo quizá una novela, se te presentan de golpe y tú tienes que sentarte a escribirlo. Es decir, hay muchos casos de... Claro, siempre se hace la referencia a cuando Juan Bosch escribió La Mujer, que estaba escribiendo una carta para un amigo, y de ahí surgió el cuento así, o sea, salió de un tirón, como se dice. Sí, es algo, se da también. Es algo mágico, la verdad. Fragmento de la novela La multitud, titulado Visita a Miss Harriet.
4 días de aguaceros esporádicos habían barrido las calles, cubiertas ahora por un brillo raro, antiguo. Santana, pedaleando lentamente en su bicicleta, con la intención de no dejar a la saga Odoroto, mirando precavido a su alrededor por temor a un asalto del oso polar, observó que en algunos bajos de la Gran Concourse las tapas del alcantarillado se abrían como bocas para vomitar una sustancia negra, viscosa, pestilente. Los bubones de la ciudad, pensó, ya empiezan a abrirse. Sorteando los autos que, detenidos como rocas escapadas de alguna demolición, dificultaban el tránsito, tomó la acera de la 167 Street hasta llegar al destacamento policial. Con el pantalón jean ceñido a los muslos, la chaqueta de cuero con el dibujo de una calavera entre dos tibias cruzadas, representando el símbolo universal del veneno, y la escopeta terciada a la espalda, Santana recordaba uno de esos hippies que andan por el mundo en motocicleta, desatados de todas las reglas que rigen al género humano. Apoyó la bicicleta en la fachada de la comisaría, tomó la linterna y con pasos vacilantes decidió entrar. Stop, police personnel only, le ordenó un letrero iluminado por el círculo de luz. Aquel lugar le aterraba, le infundía pavor. El pavor que siente una persona que retorna al agujero donde la habían tenido secuestrada. El pavor del preso que regresa de visita a su antigua mazmorra. El foco fosforeció trémulo al encontrar los monitores de las cámaras de vigilancia, unas pantallas mugrientas puestas una encima de la otra sobre una mesa rayada con numerosos teléfonos y manchones de tinta azul. Todavía no recordaba cómo había ido a parar allí el día aquel. Había corrido por tantos lugares y de repente, al doblar por una esquina, desorientado, a punto de caer desfallecido, se encontró sentado a aquella mesa, los dedos temblorosos, tratando de rebobinar la casete en la que estaba convencido se había grabado todo. Esperó, fue la espera más larga de su existencia. Su cuerpo se estremecía y su mente se perdía en su posición. Cuando el aparato detuvo aquel murmullo insufrible, apretó el botón y allí estaba. No se había equivocado. Fue como apagar un fósforo, recordó, como apagar un fósforo y encontrarse de golpe en medio de la oscuridad más absoluta. Continuamos con este conversatorio con José Acosta sobre su novela La Multitud. Manuel Salvador Gautier, que fue un escritor, ¿verdad? Un novelista y también crítico literario dominicano que murió hace unos años y que fue Premio Nacional de Literatura, en un artículo que él escribió titulado La Multitud está el conocimiento sobre la novela de José Acosta. Afirma, la multitud permite entonces la existencia del conocimiento entre los seres humanos. En la multitud está el conocimiento. La pregunta que surge entonces es, si muere el último hombre sobre la tierra, ¿también desaparece todo el conocimiento que ha acumulado? Entonces yo aprovecho esa pregunta que deja en el aire Gautier para hacértela a ti. ¿Cuál podría ser la respuesta a esa pregunta que él deja como en el aire ahí? Sí. Una de las motivaciones que me llevaron a escribir La Multitud fue que yo soy a mí me gusta mucho la ciencia y soy bastante curioso. Y este personaje también yo le transmití esa curiosidad en el sentido de que él tiene la idea de que todo el conocimiento humano está inscrito en los genes de la persona. Y se basa en mucho. Es decir, en la naturaleza hay mucha evidencia de que quizá no todo, parte del conocimiento está en tus genes. Es decir, de los 30.000 cromosomas que componen el cuerpo humano, ¿verdad? Muchos de esos cromosomas, mucha de la escritura que está en esos cromosomas
son mensajes codificados para, hasta ahora se ha detectado que sirven para crear proteínas, ¿verdad? Pero también hay un ejemplo de que en los genes también hay otro tipo de mensajes. Por ejemplo, y eso lo aparece en el libro, un pajarito que vive en la Patagonia Norte, que se llama el tordo común, también le dicen el cuco. Ese pajarito o esa ave, cuando va a poner su huevo, ella no fabrica un nido, ella busca nidos de otras aves y le pone los huevos, hace como una especie de labor detectivesca, y esa a vigilar qué nidos pueden estar activos. Y cuando descubre un nido que puede estar activo, lo que hace es que saca los huevos del ave que está en ese nido y pone los suyos para que esa ave saque los huevos, lo empolle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese pichón de tordo nace, ya su mamá no está ahí. La mamá prácticamente se lo entregó a otra ave. Pero ¿qué pasa? Cuando ese tordo crece, va a hacer lo mismo que su mamá, sin que ella se lo hubiera transmitido, sin que ella se lo hubiera enseñado. No ha recibido ningún tipo de entrenamiento. Va a ser como si hubiera una especie de memoria genética, ¿verdad? Se lo transmite a través de sus genes. Sí. Entonces, en esta novela, Hugo Santana, él cree firmemente que todo el conocimiento humano, tanto el que ya se descubrió como el que falta por descubrirse, está inscrito en su gen. Es decir, que por ejemplo, la fórmula para fabricar, qué sé yo, la gasolina, para ponerte un ejemplo, los químicos, es decir, quien descubrió la fórmula química para crear cualquier cosa, no es que realmente la descubrió, sino que en sus genes se la transmitieron, le dijeron, eso es de esta manera. Por ejemplo, aquella fórmula de Einstein. Sí. Igual a MC al cuadrado, sí. Sí, la teoría de la relatividad. Sí. Hasta una persona que haya inventado, qué sé yo, un tipo nuevo de lapicero, todo eso, según Santana, se lo transmitieron a través de los genes. Y él cree firmemente en eso. Entonces, él está empeñado en él descubrir algo, es decir, él busca una manera de, ¿cómo te diría?, de asustar a sus genes para que esos genes le den algo a él. Él quiere crear algo, ser también un inventor, crear algo nuevo, ¿entiendes? Entonces, de ahí es que viene prácticamente ese estado de prácticamente estar metido en una alucinación en que él vive, ese ambiente vacío. Es porque él está persiguiendo eso. Y se disocia prácticamente de la raza humana. Entonces esa fue la idea central para mí. También quería escribir una novela que fuera bastante poética. Eso fue un propósito. Como fracasé en la primera novela, yo quería crear una novela que tuviera toda la fuerza de la poesía que yo era capaz de dar. Y quizás tal vez se me fue la mano, pero yo estoy contento con el producto final. Sí, incluso en ese mismo artículo, Gautier dice que tu novela La Multitud es un poquito difícil de clasificar, en el sentido de que parece una novela negra, parece una típica novela apocalíptica, que incluso él hace referencia a Soy Leyenda, esa novela famosa, ¿verdad?, que después se llevó al cine. Sí. Un argumento parecido, ¿verdad? Porque hay un... La que de vampiros. Sí, pero pues, exactamente, aquí no hay vampiros, en La Multitud no hay vampiros. No, La Multitud. Sino que él, más que una novela apocalíptica, la llama una novela de tesis. O sea, tú estás tratando de comunicar unas ideas ahí, ¿verdad? Sí. Con esta novela. Pero eso no significa que, como dice Gautier, que sea una novela poco entretenida, con una trama que te entretenga. A mí me pasó algo curioso. Yo había terminado la novela y le estaba explicando la trama a una periodista del Daily News
que trabajaba conmigo en la oficina. Éramos 3 periodistas en una sola oficina. Una era de Daily News y otra era del New York Post. Y yo le estaba contando a ellas dos la trama de la novela. Y como al mes más o menos salió la película y me dice ella, oh, José, pero hay una película que muestra muchas cosas de las que tú me contaste. Digo yo, wow, yo quisiera verla porque me asusté. Yo dije, contra, después la gente va a pensar que quizás yo vi la película y escribí la novela, y fue al revés. Es decir, yo ni sabía que existía un libro así. Exacto. Tú no tenías ni idea de que esa otra novela existía. No, y el asunto de la novela con un protagonista único, sí, tipo Robinson Crusoe, eso es recurrente también en la literatura. Sí, no es algo nuevo, la verdad. Es algo nuevo realmente. Es que, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que la habilidad del escritor es eso que está ahí, cómo le pone su sello particular al contarlo, ¿verdad? Y yo le puse precisamente la multitud, porque en realidad la novela tiene muchos personajes. Lo que pasa es que esos personajes están en la mente del protagonista, ¿verdad? José, poniéndonos en la piel del protagonista, de Hugo Santana, el protagonista de esta novela, se plantea, por lo menos yo leí en la contraportada de la novela, que la sociedad moderna, o algunos dirían que posmoderna en la que vivimos, puede ser avasallante para nosotros, para los seres humanos, para los individuos. Tú lo planteas en el sentido de que, como tú decías, aunque la novela es con un protagonista que vive en la soledad, pero hay que ubicarlo, porque esto es como una fábula, como dice Gautier, una fábula apocalíptica. O sea, nos quiere transmitir un mensaje, porque es una novela, según el mismo Gautier, una novela de tesis, ¿verdad? Entonces, el mensaje es el individuo, el que se enfrenta a la sociedad, el día a día, en la actualidad. Tú entiendes que hay elementos en nuestra forma de vida que pueden resultar avasallantes para nosotros. ¿Y cómo uno protegeríamos de ese avasallamiento de la sociedad en la que vivimos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, claro, te la entiendo perfectamente. Sí, claro. Bueno, un ejemplo de ese avasallamiento. Avasallamiento. Sí. Es la comunicación. Sí. Antes, por ejemplo, antiguamente sucedía un hecho en una nación y tardaba días, meses en llegar esa información a otro sitio, a través de los correos. Los correos, por ejemplo, eran a veces a caballo o en coche. Ahora no, ahora es segundo a segundo y quizás fracciones de segundo. Es decir, matan a alguien en Roma y tú te enteras inmediatamente. Lo que tarda una persona en publicar un tweet o un post en X, como ahora le llaman. Entonces, si los seres humanos le prestan atención a todo lo que aparece delante de él, en todo lo que tiene que ver con la comunicación, la transmisión de mensajes, yo creo que eso sería demasiado abrumador. Entonces, las personas tienen que primero aprender de cuál es su fuente de información, cuál va a ser. Si esa fuente de información es veraz, te está transmitiendo la verdad, o simplemente te está creando como un mundo paralelo para que tú creas solamente lo que lo que ese medio o lo que esos medios te quieren transmitir. ¿Tú entiendes que está en peligro lo que se llama el pensamiento crítico en la época actual? Claro, porque por ejemplo, ahora, un amigo mío que es periodista me dice, mira, José, ya yo dejé de escribir artículos de fondo. Ahora yo simplemente le digo a la inteligencia artificial, Sí, le doy el tema, sí, y le digo el número de palabras, me lo escribe, yo lo correo y lo monto en mi portal. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que tú estás sustituyendo sí, tu
manera de armar las ideas, de razonar, como Sí. por una máquina, ¿entiendes? Entonces eso es muy peligroso. Los mismos estudiantes también para hacer la tarea es bastante peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso, entonces, se habla de que, bueno, no sé hasta qué punto, porque hay gente que cuestiona la validez de la medición del cociente intelectual, por ejemplo. O sea, eso tiene su bemoles, ¿verdad? Pero es un parámetro que se usa para medir la inteligencia del ser humano. Hay un temor, porque se dice que ya hemos revertido la tendencia que veníamos experimentando en las últimas décadas, de que el concepto intelectual iba aumentando. Ahora se ha notado en las últimas mediciones que se han hecho a nivel mundial, cuando se hace un promedio, ¿verdad? Eh, que ese cociente intelectual ya no sigue la tendencia a aumentar, sino que está iniciando una tendencia a disminuir. Podría ser por eso, porque, o sea, hay una saturación de información y poca capacidad para separar el trigo de la paja, como se dice, ¿verdad? De lo que es valioso y lo que no lo es valioso. Sí. Bueno, y para esto es lo de lo que pueden hacer los medios en crear una realidad alternativa, Sí. para embaucar a un público. Es lo que ha pasado aquí con una cadena que se llama Fox News, que es la cadena de los conservadores. Entonces, esa cadena no hace varios meses que perdió una demanda y tuvieron que pagar 787 millones de dólares porque difamaron a una empresa que fabrica esas máquinas de votación, porque ellos se pasaron durante las elecciones del 2020 diciendo que Donald Trump había ganado las elecciones, pero que se le habían robado por esas máquinas, y las máquinas estaban preparadas para contar los votos de Biden, pero no los de Trump. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba viendo algunas entrevistas que le hacían a personas conservadoras que solamente veían esa cadena, y esas personas ni siquiera se enteraron de que aquí hubo un asalto en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Ah, ok. Ese es el peligro, ¿verdad? Sí. De que las personas se dejan meter lo que se llama una cámara de eco. O sea, una cámara de eco significa que tú solamente escuchas o ves la noticia que confirma la creencia que ya tú tienes, y tú te aíslas te metes como una burbuja informativa y no sabes lo que está pasando fuera de esa burbuja, ¿verdad? Ese es como ese fenómeno que se da en ese caso. Sí, es decir, te hacen vivir como si fuera en otro planeta. Sí, o sea, te crean una realidad paralela. Eso Sí. es lo que está Lo que pasando. hacen, por ejemplo, también con las encuestas, que en la encuesta quien la manda a hacer pone los datos que quiera, y entonces el público realmente se está creyendo eso. Y cuando tú ya la ves, el público imbuido por eso hasta se atreve a votar por esa persona. Entonces, ¿qué tú recomendarías a los que nos escuchan ante ese panorama? ¿Cómo uno escapar de esas cámaras de eco, o sea, de lo que se llama el sesgo de confirmación también, de que generalmente, y eso pasa mucho con las redes sociales y con los algoritmos que usan, y por ejemplo en YouTube se da también eso, que YouTube, el algoritmo de YouTube te va presentando contenido que va en la línea de lo que más o menos tú piensas y lo que te gusta. Pero ¿qué pasa? Que, que cuando tú solamente consumes contenido que reafirma lo que ya tú piensas, tú te puedes radicalizar. Eso es lo que puede pasar ahí, porque entonces todo lo que tú ves reafirma las creencias que ya tú tienes arraigadas. Hay un amigo mío que me dice, lo recomendable es que cada vez que tú uses YouTube, borres el historial para que el algoritmo no sepa realmente cuáles son tus preferencias y tus ideas políticas y tus gustos. No, pero también yo creo que si Sí, cada persona tiene un concepto de lo que es, ¿verdad? sí, Conoce en gran medida lo que es y hacia dónde quiere ir. sí, Entonces, por ejemplo, tú eres una persona que quiere ser escritor, quiere escribir una novela,
pues busca un contenido que te oriente, que te lleve hacia allá, ¿verdad? O a ti te gusta, por ejemplo, un tipo de cine, pues tú busca en esa plataforma el tipo de cine que tú quieres ver, ¿verdad? Que a ti te gusta. Porque también uno no puede ir en contra de lo que uno quiere, ¿verdad? De lo que uno... Claro. Sí. Yo lo que digo es que tú estás en el mundo para verlo todo y seleccionar lo que vaya con tu forma de ser, ¿entiendes? Correcto. Pero hay que... mi problema es con el engaño, es decir, que yo estoy viendo que si eso que yo estoy viendo es real, es algo que se han inventado para atraparme a mí en eso, ¿entiendes? Entonces, eso es muy peligroso, Sí. hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Sí, porque y ahora mismo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, no sé si tú conoces el fenómeno de los deepfake, Sí. se puede fabricar videos y audios. Sí, no. O sea, te puedo poner a decir a cualquier personaje, a cualquier líder político, lo que yo quiera, si yo sé usar la inteligencia artificial, porque hay que generan video, ¿verdad? Yo puedo hacer que cualquier político, ponerlo a decir lo que yo quiera que diga y hacerlo pasar como cierto. Eso Aquí ya pasó y está investigando, el FBI está investigando porque en la pasada primaria republicana crearon un audio con el presidente Biden diciendo a los demócratas que no votaran en esas elecciones. Exacto. O sea que se está volviendo difícil distinguir la realidad de lo falso, lo real de lo falso. Sí. Entonces, la gente lo que tiene que tener también sentido común, ¿verdad? Claro. Si tú oyes a un presidente de un partido que te está pidiendo que no vote por su propio partido, tú tienes que imaginar que hay algo ahí que no está bien. Exacto, hay algo ahí que no cuadra. Sí. Pues nada, José, ya por asunto de tiempo tenemos que ir concluyendo con este interesantísimo conversatorio. Como te decía, al principio del programa, o a mitad, casi cuando íbamos por la mitad, que como tú tienes tantos libros publicados, tantas novelas, también en poesía tú has publicado varios libros. Esta no sería la última vez que te tendríamos por aquí, porque te tendremos por aquí. O sea que en cualquier momento te convocaremos de nuevo, porque creo que vale la pena conversar con alguien con esa vocación literaria que tú tienes. O sea que nos viene muy bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias a las personas que escuchen de podcast y estamos abiertos. Sí. Bueno, y una pregunta que no se puede quedar: ¿dónde los oyentes pueden adquirir La Multitud, la novela? ¿Dónde está disponible? Está en Amazon. Ok, o sea que podemos dejar el enlace a Amazon para el que esté interesado en adquirir la novela. La podemos dejar en las diferentes plataformas. La Multitud, o sea, Costa en el buscador de Amazon y ahí lo encuentra. Y ahí lo encuentra, perfecto. Entonces, nada, José, te reitero las gracias y como te dije, las puertas seguirán abiertas por aquí. Muchas gracias. Y así concluye una entrega más de Lectura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.